Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Como vieron, hoy vamos a hacer unas flores de papel muy diferentes a las rosas gigantes de papel que hicimos en videos pasados. Si no han visto ese video, aquí arriba en la i les voy a dejar el link para que puedan ir a ver ese video muy fácil de hacer, como el que vamos a hacer el día de hoy. Aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link de cómo descargar esta plantilla para que puedan hacer estas flores. Recuérdenlo, aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan descargar la plantilla. También les voy a dejar el link de donde pueden conseguir su material. Yo regularmente lo compro en las tiendas de Michael o Joann aquí en Estados Unidos, o también en Amazon.com. Ellos hacen envíos internacionales, así que ustedes pueden meterse a esos links a ver si también en su país pueden hacerles el envío. El material es muy fácil de conseguir, incluso lo pueden conseguir también en otras tiendas. Regularmente pues nada más es papel lo que vamos a necesitar. Y también les voy a enseñar cómo vamos a pegar nuestras flores. Espero que les guste este video, espero que les sirva de mucho. Por cualquier cosa que ustedes no puedan descargar la plantilla, háganmelo saber para que yo se los pueda mandar por correo electrónico, ¿ok? Espero que todo esté muy claro y bueno, vamos a empezar a hacer estas bonitas flores. Pueden utilizar hojas shimmer, estas son en color oro blanco. También están en color metálico y también pueden utilizar hojas de opalina color champán. De estas vamos a necesitar 6 hojas para cada flor. Recuerden que aquí abajo les voy a dejar el link donde pueden conseguir el material. También necesitamos 2 hojas de papel para oficina en color oro metálico y también aquí abajo les dejo el link para que descarguen la plantilla. Necesitaremos también silicón, una regla, un lápiz, tijeras, un compás, unos clips, tijeras como estas, pero si no las consiguen con unas tijeras regulares será suficiente. Y por último, un trozo de alambre suave del que se dobla muy fácilmente. Recortamos el primer pétalo, que es el más grande, que mide 12.50 centímetros o 5 pulgadas y el otro mide 11,5 centímetros o 4.5 pulgadas. Ya que recortamos la primera plantilla, ahora vamos a cortar 10 pétalos del tamaño grande en estas hojas de papel. Pero antes, con la regla y el lápiz las vamos a dividir en 4, de esta manera. Como vamos a necesitar 10 pétalos de este tamaño, entonces en esta vamos a hacer 4 pétalos, así que vamos a necesitar en total 2 hojas y media para poder tener 10 pétalos. Y ya que trazaron las 3 hojas de esta forma, ahora vamos a recortar. Ya que tenemos las 10 piezas, aquí nos sobraron 2 rectángulos, pero estos los vamos a ocupar para la otra medida. Y aquí tenemos listos 10 piezas para los 10 pétalos. Ahora vamos a dibujar la plantilla en uno de los rectángulos, la acomodamos de esta forma y dibujamos. Ok, ya que trazamos el pétalo, ahora vamos a juntar 3 rectángulos, incluyendo el que acabamos de trazar, y sostenemos los rectángulos con los clips. Solo ponemos los clips de un lado y después recortamos sobre la línea.
Ya que cortamos de este lado, ahora los clips de aquí arriba los pasamos y los ponemos aquí al lado donde ya cortamos y terminamos de cortar el pétalo. Y así de fácil pudimos cortar 3 pétalos a la vez y lo mismo haremos con los otros 7 rectángulos que nos quedan para obtener los 10 pétalos. Y bien, ya tenemos listos los primeros 10 pétalos. Este método lo hago para poder recortar los pétalos más rápido, pero si ustedes quieren recortar pétalo por pétalo, es su decisión. Ahora cortaremos de la plantilla el siguiente tamaño del pétalo. Y el mismo procedimiento que hicimos con los pétalos grandes lo vamos a hacer con este pétalo. Aunque aquí solo vamos a trazar 2 hojas porque ya tenemos 2 rectángulos listos que nos sobraron de los pétalos anteriores. Bien, ya que tenemos los 20 pétalos, 10 de cada medida, ahora lo que vamos a hacer con una regla, vamos a tratar de formar lo que sería el pétalo. Solamente vamos a poner la regla así y doblamos de esta manera hacia afuera. Es muy fácil, no es necesario que quede muy doblado, así es suficiente. Y lo haremos con los 20 pétalos de las 2 medidas. Y así terminamos de hacer el resto de los pétalos. Ahora vamos a empezar a pegar y comenzaremos a pegar los pétalos grandes. Los pequeños los hacemos a un lado por el momento y empezamos con estos. Vamos a poner un poco de silicón aquí en la orilla de uno de los pétalos y después tomamos otro pétalo y lo vamos a pegar. Tratamos de que las orillas queden juntas. Ahora lo que haremos, vamos a empujar los pétalos de esta forma y vamos a ir marcando aquí un doblez. Así. Vamos a ir marcando para que vaya quedando el doblez y así vamos a ir pegando todos los pétalos grandes. Ya que pegamos el último pétalo, ahora sí vamos a unir la flor de esta manera, ponemos silicón aquí y luego pegamos. Y bien, ya tenemos la primera parte y ahora el mismo procedimiento que hicimos con estos pétalos lo vamos a hacer con los pétalos pequeños. Listo, ya tenemos la segunda parte de la flor. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner silicón aquí arriba en estas orillas. Vamos poniendo de 3 en 3 de esta manera. Y encima vamos a pegar esta flor. Pero pegaremos cada pétalo en medio de donde pusimos el silicón y pegamos de esta forma. Y así vamos abriendo y pegando el resto de la flor.
Y ya quedó pegada la flor. Ahora lo que vamos a hacer, tomamos otra hoja y con el compás haremos un círculo de 12 centímetros o 4.75 pulgadas de circunferencia. Lo que haremos para hacer el círculo de 12 centímetros de circunferencia, vamos a medir el compás con la regla, que el compás quede abierto a los 6 centímetros. Y ahora sí, hacemos el círculo. Y ahora lo vamos a recortar. Y este círculo irá pegado aquí atrás, le vamos a poner silicón y lo pegamos de esta forma. Ahora vamos a tomar una de las hojas en color dorado y cortamos un rectángulo que mida 13 centímetros por 28 centímetros. Después doblamos a la mitad de esta forma y con las tijeras que tengas iremos cortando unas pequeñas tiras dejando de 1 a medio centímetro de distancia aquí abajo. Y así iremos cortando toda la hoja. Y así nos va a quedar. Ahora vamos a abrirlo. Volteamos la hoja y ahora vamos a poner un poco de silicón aquí en la esquina. Vamos a doblar hacia atrás y vamos pegando con mucho cuidado y lo vamos a hacer con toda la orilla. Así nos quedará. Ahora vamos a ir enrollándolo de esta manera y vamos a ir poniendo un poco de silicón para que vaya pegando. Y así nos quedará. Ahora vamos a cortar un rectángulo de 28 centímetros o 11 pulgadas por 12 centímetros o 4.75 pulgadas. Y de igual manera con las tijeras vamos a cortar tiras en toda la hoja, dejando abajo una distancia de 2 centímetros. Y aquí para completar las líneas hasta abajo lo voy a terminar con estas tijeras regulares. Recuerden que van a dejar 2 centímetros o media pulgada aquí abajo. Ya que terminamos de cortar, ahora con las tijeras o una regla vamos a ir enchinando las tiras que hicimos con mucho cuidado, sosteniendo aquí abajo para que no vayamos a romper el papel. Y esto haremos hasta terminar toda la tira. Después tratamos de abrirlos un poquito de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a pegarlos en esta pieza, vamos a poner un poquito de silicón aquí atrás y vamos a pegarlos así con los chinitos que queden hacia atrás. Ya tenemos terminada esta parte. Ahora vamos a ponerle silicón aquí abajo y vamos a pegar aquí en el centro de la flor. Ya que pegamos, vamos a ir abriendo más las tiritas que cortamos. Y bueno, ya casi terminamos la flor, ¿verdad que se va viendo muy bonita? Y ahora les voy a enseñar cómo le vamos a hacer para poderla pegar o colgar en la pared. Lo que vamos a hacer, volteamos la flor, con el alambre que conseguimos, vamos a doblar un pedazo, calculamos más o menos qué tan largo queremos que sobre el alambre para colgarlo y vamos a cortar.
Este pedazo de alambre mide más o menos 22 centímetros o 8,5 pulgadas. Y bien, ya que tenemos el alambre, ahora vamos a doblar con mucho cuidado, así como en forma de U, y después lo vamos a pegar aquí arriba. Vamos a ponerle un poco de silicón y pegamos. Esperamos a que seque. Después, ya que secó, ahora vamos a hacer con el papel un círculo de 15 centímetros de circunferencia o de 6 pulgadas. Vamos a tomar la regla y el compás y vamos a abrir el compás a una distancia que mida 7,5 centímetros o 3 pulgadas. Y ya que tenemos la medida exacta, ahora sí hacemos el círculo y después recortamos. Y ahora simplemente vamos a pegar el círculo aquí atrás con silicón y así de fácil hicimos la flor. Ya está lista para que la podamos colgar. ¿Qué me dicen del resultado? ¿Verdad que fueron muy fáciles de hacer? Espero de verdad que a ustedes les haya gustado estas bonitas flores. Y bueno, me despido de ustedes por el día de hoy. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video que subo cada semana. Y bueno, me despido de todos ustedes por el día de hoy. Nos vemos para la próxima y Dios los cuide y los bendiga. Bye.